Muy bien, buenos días. Espero que estén bastante bien, que hayan pasado un bonito fin de semana. El día de hoy vamos a ver lo que se llama la regla del hospital. La primera hora vamos a ver un poco de materia y la segunda hora, si tienen preguntas, entonces vamos eh, a responderlas. Ok, entonces vamos a ver entonces la regla del hospital. Muy bien. Esto ya es materia para el segundo parcial, entonces, para que lo tengan ahí en consideración. Pero entonces vamos a ver un teorema, y es la regla del hospital en sí. Entonces, la regla del hospital. No sé si alguien iba a decir algo, pero no se le escuchó bien. La vez pasada habíamos mencionado la regla, pero empezamos a hacer algunas otras cosas y dejamos esto por aparte, pero entonces hoy sí lo vamos a ver. Entonces, sean f y g funciones reales de dominio real. Derivables en x igual a tal que o tales que f de x f y g de x tienden a 0 cuando x tiende a. Técnicamente, esto lo que quiere decir es que vamos a tener la forma 0 sobre 0 cuando vayamos a aplicar el teorema del L'Hopital, o por otro lado, o que f de x y g de x, esto no es una multiplicación, sino que ellas dos por aparte, tiendan a más o menos infinito cuando x tiende a. ¿Ok? Entonces, el teorema del L'Hopital lo que dice es que el límite de x cuando tiende a del f de x sobre g de x, que noten que va a tener la forma 0 sobre 0 o infinito entre infinito, ya sea más o menos infinito, no importa. ¿Ok? Entonces dice que va a ser igual al límite de x cuando tiende a de la derivada de f dividido entre la derivada de g. ¿Sí? No es una regla del cociente ni nada por el estilo. ¿Sí? Esa es la regla del L'Hopital. Y a veces esto hace que los límites se vuelvan un poco más sencillos, o algunos límites que eran un poco complejos de calcular se pueden volver más sencillos con la regla del L'Hopital. ¿Sí? Esto también sirve, entonces, como nota. Solo por si acaso, ya les digo, creo que alguien tiene el micrófono abierto, me parece que es Rodolfo, por cualquier cosa. Sí, esa es la regla del cociente. Entonces, si gusta, puede cerrar el micrófono, Rodolfo. Salvo que tenga una duda, no sé si es que tenía alguna duda. Listo. Ok, muy bien. También sirve, digamos, también funciona para los límites, En resumen, digamos, si es el límite de x cuando tiende a más o a menos infinito, de f de x sobre g de x. Y otra vez, si tenemos la forma 0 sobre 0 o infinito entre infinito. Ok, entonces también va a servir eso. Límite de x cuando tiende a más o menos infinito, de f' entre g' de x. O si es los límites laterales. Ok, por ejemplo, el límite
de x cuando tiende a por la derecha o por la izquierda de f de x entre g de x. Y otra vez que se tenga la forma 0 sobre 0 o infinito entre infinito. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de esos dos casos, bueno, en realidad en todos esos casos se puede aplicar la regla del L'Hopital sin problemas. ¿Sí? Pero solo se puede aplicar si es la forma 0 sobre 0 o infinito entre infinito. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. El más clásico, que la vez pasada también lo había mencionado, entonces dice lo siguiente: calcule los siguientes límites. Entonces, número 1 era el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x entre x. ¿Okay? Si evaluamos, seno de 0 es 0 y x en 0 es 0, entonces nos da 0 sobre 0. Podemos aplicar entonces la regla del L'Hopital. Cuando se aplica la regla del L'Hopital, uno siempre lo indica, generalmente abajo o arriba del igual, con las letras LH. ¿Okay? Entonces lo que hacemos es pues, calcular las derivadas. Es el límite cuando x tiende a 0 de la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de x, que es 1. ¿Okay? Y evaluamos. Aquí nos quedaría coseno de 0. Y coseno de 0 es 1. ¿Okay? Entonces vean que este límite se vuelve bastante sencillo. Si lo tuviéramos así, nada más, es bastante complejo de averiguar. ¿Okay? No es nada sencillo, no se puede racionalizar, no se puede simplificar. Es bastante complejo. Por otro lado, digamos que tenemos también el límite de x cuando tiende a menos infinito de x a la 2 menos x, perdón, más x menos 3 dividido entre 5x2 menos 3x más 1. ¿Ok? Aquí, déjenme ver, revisar. Aquí es menos, perdón. Entonces, este es el límite de x cuando tiende a menos infinito de. Ok, más bien evaluamos primero. Vean que menos infinito a la 2 no me queda más infinito. Menos menos me da también más infinito. Arriba me da más infinito. Dividido entre. Y abajo también me queda más infinito. Menos y menos me da más infinito. ¿Okay? Podemos aplicar la regla del L'Hopital. Entonces calculamos la derivada del numerador. La derivada del numerador es 2x menos 1 dividido entre la derivada del denominador, que sería 10x menos 3. Vean que si volvemos a evaluar, permítanme un momento, listo. Si volvemos a evaluar, aquí nos queda más infinito en el numerador y más infinito, menos infinito y menos infinito, más bien, perdón. Ok. Muy bien. Podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. Este es el límite de x cuando tiende a menos infinito de 2 sobre 10, que sería igual a 2, bueno, a 1/5. ¿Sí? Entonces vean que también este límite se hace un poco más sencillo. Ese sí sabíamos cómo calcularlo. No era demasiado complicado. Lo que tenemos que hacer en este caso era de sacar el factor común forzado. ¿Ok? Y luego cancelar lo que se pudiera, etc. Aparte, salía muy directo ya después, digamos, si fuera algo rápido que uno tiene que hacer el cálculo, porque tienen el mismo grado los dos polinomios. Entonces, se conservan solo los coeficientes principales. Muy bien. Vamos a hacer todavía más ejemplos. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta. Yo me perdí un toque ahí. ¿En qué Digamos, parte? ese 2 sobre 10, ¿de dónde salió? Derivamos. La Ajá, derivada de 2x menos 1 sería 2.
Ajá. Y la derivada de 10x menos 3 sería 10. Por eso, siempre Ok. es importante cuando estamos haciendo la regla del L'Hopital indicarlo, porque si no, digamos, es imposible, digamos, que uno note cuál es la diferencia. Sí, está bien, En gracias. el, ok. En el momento en que uno aplica la regla del L'Hopital, aquí estaría la derivada del paso anterior y aquí la derivada también del paso anterior, por así decirlo. Ok. Muy bien, vamos a calcular otro límite. Vamos a ver, 3. Tenemos el límite de x cuando tiende a 0, de e a la x menos x cuadrado medios menos x menos 1 dividido entre x cuadrado. Okay. Si evaluamos, vamos a ver qué pasa si evaluamos. Aquí nos queda e a la 0 es 1, x cuadrado aquí me da 0, menos 0 y con 1, positivo, negativo, perdón, menos 1. Entonces estos dos se cancelan. Arriba me queda 0, dividido sobre 0. ¿Sí? Vean que este límite no está tampoco sencillo de calcular. ¿Sí? Es una forma 0 sobre 0, pero factorizar no tiene mucho sentido. Está complicado, digamos. No se puede hacer, digamos, de una forma sencilla, como hemos visto hasta el momento. ¿Sí? Muy bien, entonces tenemos 0 sobre 0, aplicamos L'Hopital. ¿Sí? A veces vale la pena hacer algún tipo de arreglo algebraico, pero por ahora lo vamos a dejar así. Entonces vamos a calcular las derivadas. X tiende a 0. La derivada de a la x es ella misma. La derivada de x a la 2 dividido entre 2, ven que sería 2x a la 2 medios. Cuando uno tiene, por ejemplo, esto, y uno lo deriva, acuérdense que un medio es una constante y uno solo deriva lo de adentro. Entonces quedaría 2x dividido entre 2, se cancelan los 2 y queda x. La derivada de x es de menos x, sería menos 1. Y la derivada del denominador es 2x. ¿Okay? Muy bien, volvemos a evaluar. La evaluación me va a dar e a la 0 es 1, esto da 0 y menos 1. Otra vez arriba me queda 0 y abajo también. ¿Okay? Pero podemos volver a aplicar la regla del L'Hopital. ¿Okay? La derivada del exponencial es ella misma. La derivada de x sería 1 y la derivada de 2x sería 2. Y vean que ya se puede evaluar. E a la 0 es 1 menos 1 dividido entre 2, que esto da 0. Y ahí acaba el asunto. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre este ejemplo? Técnicamente aquí lo bueno es que estamos haciendo un pequeño repaso de derivadas. De las derivadas más simples, digamos, y de las reglas, pero bueno, es parte. Ok, entonces voy a calcular uno más. Vamos a ver un ejemplo más. 4. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 a más infinito, perdón, del logaritmo natural de 5x dividido entre logaritmo natural de 2x menos 1. ¿Sí? Muy bien. Cuando x tiende a más infinito, ¿para dónde se van los logaritmos? Pues bueno, ahí lo que nos toca hacer es un dibujo. Cuando tenemos exponenciales o logaritmos y queremos saber qué es lo que sucede, hay que hacer el dibujo. Las gráficas de las funciones elementales uno tiene que sabérselas de memoria. ¿Sí? No son nada difíciles y son muy útiles. Entonces, la función logaritmo del exponencial, digamos, logaritmo base e, es esta. ¿Sí? Aquí pasa por 1. Muy bien. Entonces, cuando x tiende a más infinito, está más infinito, ¿verdad? El logaritmo se va a más infinito.
Entonces arriba nos queda más infinito y abajo también. Otra vez volvemos a aplicar la regla del L'Hopital. Ok, límite cuando x tiende a más infinito y ahora sí, derivamos logaritmo natural de 5x. Vean que no es tan fácil como una regla usual, sino que tenemos que aplicar la regla de la cadena, porque dentro del argumento no está solo x simplemente, sino 5x. Bien, entonces la derivada del logaritmo es 1 entre lo que esté dentro del argumento por la derivada del argumento, que en este caso es 5. ¿Okay? Similar en el denominador. La derivada del logaritmo natural de 2x es 1 entre 2x por la derivada del argumento. Menos 1 menos la derivada de 1, que sería 0. Claramente, aquí podemos simplificar antes de cualquier cosa. Okay, pero también vean que me queda 1 entre x dividido entre 1 entre x. Todo número sobre sí mismo da 1. No tiende a más infinito, de 1 da 1. Okay. Muy bien. Entonces vean que, bueno, toda la regla de la cadena y la regla del producto, todas esas pueden aparecer por ahí cuando uno va aplicando L'Hopital. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta de este ejemplo? Ok, entonces permítame un segundo para seguir con otro ejemplo. Vamos a buscar otro. Ok. Hemos visto hasta el día de hoy técnicamente cómo tratar muchísimas de las formas indeterminadas, como por ejemplo 0 sobre 0, infinito entre infinito. A veces teníamos algunos productos, digamos, como 0 por infinito y hacíamos algunas cosas por ahí, como racionalizar, etcétera, para quitar estas formas indeterminadas, etcétera. Pero cuando uno digamos, ya conoce la regla del L'Hopital, que sería para el segundo parcial, y tiene una forma indeterminada 0 por infinito, puede hacer algún tipo de arreglos para transformar esta forma indeterminada por medio de algún procedimiento algebraico a la forma indeterminada 0 sobre 0 o infinito entre infinito. ¿Okay? ¿Para qué? Aquí no puedo aplicar L'Hopital. No puedo aplicar L'Hopital. Y si transformo eso a estas otras formas indeterminadas, aquí sí puedo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es intentar hacer un cierto tipo de manipulaciones algebraicas para transformar esta forma indeterminada en algo que podemos trabajar. ¿Okay? Eso es técnicamente el chiste de lo que voy a escribir ahora. Muy bien. Entonces, voy a poner por acá como un título, formas indeterminadas o forma indeterminada. 0 por infinito. Más o menos infinito. Eso da igual. Muy bien. Y vamos a poner por ahí también como teorema o como una nota. Una nota importante. Técnicamente es un truco. ¿Okay? Y dice lo siguiente. Si un límite de la forma límite de x cuando tiende a A de g de x por h de x tiene la forma indeterminada. Aquí voy a poner entre comillas, bueno, pero bueno, sí, tiene la forma indeterminada. Cero por infinito. Entonces,
escogemos uno de los factores para enviarlo al denominador. ¿Ok? Eso es lo siguiente. Entonces, escogemos uno de los factores para enviarlo al denominador. O sea, es decir, vamos a tener la siguiente forma. Vean que el límite de x cuando tiende a de g de x por h de x, lo que quiero hacer es transformarlo en lo siguiente. Esto tiene la forma por ejemplo, 0 por infinito. Digamos que el límite de g me da 0 y el límite de h me da más infinito. Entonces yo podía transformarlo así. X tiende a d h de x, y para pasar uno de esos dos factores al denominador habría que hacerlo como haciendo la orejita invertida, por así decirlo. ¿Ok? Recuerden que esto siempre tiene uno abajo, entonces uno hace este por este y este por este, le queda g por h. Entonces, para poder pasar una función al denominador, digamos, sin violar ninguna regla algebraica, esta sería la forma. ¿Ok? O, por otro lado, la otra opción sería aquí g de x y en el denominador h de 1 entre h de x. ¿Sí? ¿De qué me sirve eso? Bueno, si g de x tiende a 0, si g de x tiende a 0, cuando x tiende a A, y vamos a ver, y h de x tendía a más infinito, bueno, a más o menos infinito, entonces noten que esto me daría 0, perdón, más o menos infinito, y el denominador me quedaría constante sobre 0. 0 más o 0 menos, eso depende. Pero constante sobre 0 se me va para más o menos infinito. Entonces aquí, en particular, tendríamos la forma más o menos infinito entre más o menos infinito. Y podríamos aplicar L'Hopital. ¿Okay? Si lo tenemos más bien de esta forma, en donde g tendía a 0, pues arriba me da 0. Como h tendía a infinito, me queda constante entre más o menos infinito, que tiende a 0. Y aquí tendríamos la forma indeterminada, 0 sobre 0, y podemos aplicar L'Hopital. ¿Okay? Ese es el chiste. ¿Okay? Entonces, técnicamente estamos transformando una forma indeterminada 0 por infinito a la forma indeterminada infinito entre infinito o 0 sobre 0. Todo dependiendo de a qué tiendan g, etc. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Muy bien, voy a borrar todos estos detallitos de aquí, pero ese es el chiste. ¿Okay? Muy bien, si no, ahí queda también en el video. Ya casi vamos a ver un ejemplito. Y puedo resumirlo aquí. Entonces, con esto logramos una forma indeterminada básica, indeterminada, más básica, digámoslo así. Pues la forma 0 por infinito, voy a poner como si fuera más o menos infinito, nos quedaría 0 sobre 1 entre infinito, que sería lo mismo que 0 sobre 0, o 0 por infinito, me quedaría 0 sobre, perdón, infinito sobre constante entre 0, pero la constante entre 0 dijimos que tiende a infinito. ¿Sí? Y ahí podríamos aplicarlo. Ese es el chiste. ¿Sí? Muy bien, vamos a calcular algunos ejemplos para aterrizar todo este asunto. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Ahí nada más me interrumpe. Ok, entonces vamos a hacer ejemplos.
Y mientras hacemos estos ejemplos, también vamos a practicar las reglas de derivación. Entonces, lo mismo, calcule ¿cómo es la cosa? Calcule los siguientes límites. Recalco, la regla del L'Hopital solo se puede aplicar en el segundo parcial. En el primer parcial no está permitido aplicar la regla del L'Hopital. ¿Sí? Para ningún límite. Ok, entonces número 1, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por el logaritmo natural de x. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es evaluar. Muy bien, entonces si evaluamos, x da 0 cuando lo evaluamos, pero logaritmo otra vez. Sí, hay que hacer un dibujo. Ok, nota. Hacemos ¿cómo es que se llama? Hacemos el dibujo del logaritmo. Ok, el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x, y vean que 0 por la derecha viene por acá, da menos infinito. Muy bien, entonces, si evaluamos acá, nos da 0 por menos infinito. Quiere decir que era esa forma indeterminada que acabamos de ver. ¿Qué era lo que se quería? Tomar alguno de estos dos factores y pasarlo al denominador. Voy a tomar x en particular y voy a pasarlo al denominador. ¿Okay? Por ahora no estoy aplicando la regla del L'Hopital, porque no puedo. La regla del L'Hopital no sirve con la forma 0 por menos infinito. ¿Okay? Entonces aquí me queda logaritmo natural de x y bajamos uno de los factores. ¿Cómo lo bajamos? Como dijimos antes, 1 dividido entre ese factor. ¿Okay? Volvemos a evaluar. Logaritmo de 0 por la derecha me da menos infinito. Dividido entre, aquí me da 1 sobre 0 más, pero 1 sobre 0 más tiende a más infinito. Oh, maravilla. Tenemos la forma indeterminada menos infinito entre más infinito y podemos aplicar la regla del L'Hopital. ¿Okay? Esto queda como el límite de x cuando tiende a 0 por la derecha. La derivada del logaritmo es 1 entre x y la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x2. Esa es otra que hay que aprenderse de memoria. Ok, hacemos la orejita, ¿verdad? En este paso. Generalmente uno aplica la regla del L'Hopital y después debe hacer algún tipo de simplificación. Casi siempre pasa eso, digamos. Aplica la regla del L'Hopital, simplifica lo que se puede y luego ve qué sucede. En este caso, arriba nos queda menos x a la 2 dividido entre x. Podemos simplificar. Y me queda menos x dividido entre 1. Y de ahí en 0 por la derecha, esto da 0. ¿Okay? Entonces vean que se simplifica sustancialmente. Otra vez, este límite, aunque se ve simple, con los métodos que hemos visto hasta ahorita, sí, pues es bastante complicado de calcular. ¿Okay? En cambio, con la regla del L'Hopital sale bastante sencillo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces voy a continuar. Profe, ¿Sí? ese límite, si no lo hiciera por, o sea, primero este cambio y después, bueno, después de simplificación para dar el resultado, si lo hiciera normal, creo que hay que hacer la regla de producto. No. Ok. Hay que tener mucho cuidado. No se pueden confundir las cosas. En un límite uno nunca deriva. Digamos, para este parcial no puede derivar en un límite. Okay, no se vale. La regla del Ok. L'Hopital dice, lo único que dice la regla del L'Hopital es, si usted tiene la forma indeterminada
infinito entre infinito o 0 sobre 0, usted deriva el numerador y luego deriva el denominador. Eso es todo lo que dice. Pero aquí, de buenas a primeras, da una forma 0 por infinito. Entonces no se puede hacer nada, digamos, no se puede aplicar la regla del L'Hopital. Habría que hacer, o sea, habría que ver qué puede hacer uno con ese límite. Pero con las cosas que hemos visto hasta ahorita, digamos, factorizaciones, racionalización, etcétera, ese límite casi que es imposible calcularlo. ¿Okay? Entonces la regla del L'Hopital viene a ayudarnos a calcular algunos límites que no podríamos calcular de otra manera. ¿Okay? Pero aquí no hay ninguna regla del producto ni nada por el estilo. ¿Okay? Okay. En el examen que es el sábado, usted nunca debe derivar dentro de un límite. No tiene ningún sentido. ¿Okay? Muy bien. Profe, yo tengo una duda en lo que es abajo, digamos, el menos 1x2, ¿cómo lo sacó? Nada más hice una división de fracciones. Recuerden que es extremos por extremos y medios por medios. Me queda x a la 2 arriba y menos x en el denominador, pero el menos, como son puros productos, lo puedo poner como menos x2 entre x. No, digamos, eso sí, digamos, del 1x lo pasó al menos 1, ¿cómo? ¿Por qué cambian un signo? No Es que el estoy paso derivando. siguiente. Estoy derivando. ¿Esa derivada cuál era? Es que la de arriba sí me acuerdo, pero esa no sé. La derivada de 1 entre x, vamos, uno lo puede ver como x a la menos 1 y derivarlo. La derivada sería bajar el menos 1 y restarle 1 al numerador. Queda menos 1 entre x2. Ah, sí, ahora sí ya. Ok, gracias. Derivar. Con gusto. Okay. Pero esta es mejor aprendérsela de memoria, porque aparece, siempre anda por ahí 1 entre x, y es más fácil aprender que es menos 1 entre x2. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces voy a hacer otro ejemplo. Entonces sería número 2. Permítame un momento. Listo. Ejemplo número 2. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de coseno de x por el logaritmo natural del seno de 2x. Ok, bueno, lo primero que hay que hacer es evaluar. Muy bien, entonces, coseno de pi medios es 0. Uno puede hacer una nota por acá. Nota. Y no sé si ustedes recuerdan el círculo trigonométrico, pero si uno tiene el círculo trigonométrico, uno se fija en las coordenadas. Aquí está pi medios, ¿verdad? Y las coordenadas de ese punto es 0,1. Coseno sería la coordenada en x. Esto sería coseno de pi medios. Coseno de pi medios es 0. Multiplicado por, si tenemos la función seno, otra vez, vamos a hacer un dibujito. Entonces, seno de 2x. A grosso modo y sin hacer mucha laraca, el seno empieza en 0 y va así. ¿Ok? Pero es pi medios. Vamos a ver. Si evaluamos, vamos a ver, seno de 2 pi medios. En realidad es más fácil, no voy a hacer el dibujito de aquí. Podemos irnos con el círculo trigonométrico. Ven que si evaluamos seno de 2x en pi medios, me queda seno de pi, porque se cancelan el 2. Me queda 2 por pi medios y me da pi. ¿Okay? Esto sería por la izquierda y sería seno de pi por la izquierda.
en pi, y está por aquí, en el círculo trigonométrico, y ese puntito sería menos 1,0, y seno es la parte en y. Déjenme ver si no estoy estropeando nada. Exactamente, estamos bien. Seno de x, o bueno, seno de pi. Entonces da 0. La pregunta es si es 0 por la derecha o 0 por la izquierda. Pero bueno, la función seno anda como así. Entonces se hace 0 en 0 y luego se hace 0 en pi. Por la izquierda, de pi, vean que se va haciendo 0 por la izquierda. Déjenme ver. 0 por la derecha. Vean que aquí tiende a 0 por la derecha. Pues, ajá. Entonces quedaría logaritmo natural de 0 por la derecha. Este es un poco más complejo. Y otra vez, el gráfico de la función logaritmo es este, y en 0 por la derecha tiende a menos infinito. Entonces aquí vean que solo la evaluación requiere pues un buen proceso. ¿Sí? Ahí hay que tener en cuenta las gráficas y demás. Entonces daría menos infinito. Otra vez, entonces, podemos intentar aplicar el mismo truco de antes, que es pasar uno de esos valores al denominador. ¿Okay? En este caso voy a pasar coseno. Generalmente uno no pasa lo que tiene el logaritmo al denominador, sino el otro término. Entonces voy a poner límite de x cuando tiende a menos pi, a pi medios, perdón, por la izquierda, logaritmo natural de seno de 2x, y esto sería 1 sobre coseno de x. Voy a ponerlo así, 1 dividido entre coseno de x. ¿Okay? Otra vez, es como hacer la orejita al revés. Pasé uno de los dos factores al denominador. Otra vez, si evaluamos, arriba me quedó menos infinito y abajo me quedó constante sobre 0. ¿Okay? Quiere decir que da más o menos infinito. Ahí ya podríamos aplicar L'Hopital. ¿Ok? Pero vale la pena simplificar un poco este asunto, porque derivar 1 entre coseno tendríamos que hacer una regla del cociente y es un poco aburrido. Pero se podría, tenemos x cuando tiende a pi medios por la izquierda, antes de aplicar L'Hopital, ordenar las cosas. 1 entre coseno es secante. Esto podría verse de esta manera. ¿Sí? Igual siempre nos está dando infinito entre infinito. ¿Sí? Entonces aquí me queda menos infinito sobre más o menos infinito. Y aquí ya aplicamos L'Hopital. ¿Okay? Entonces a veces vale la pena simplificar un poquito antes de aplicar L'Hopital para hacer los cálculos más sencillos. Ahora sí, la cosa se pone interesante porque vean que hay que derivar el numerador. Para derivar el numerador tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces sería 1 sobre lo que está en el argumento por la derivada del argumento. La derivada de seno es coseno de lo mismo que está en el argumento por la derivada del argumento, que es 2. ¿Okay? Aquí hay una doble regla de la cadena. Sobre la derivada de secante. La derivada de secante es secante por tangente, si mal no recuerdo. Secante por tangente. ¿Okay? Muy bien. Voy a intentar pasar todo en términos de senos y cosenos, a ver qué sucede. ¿Okay? La cosa se va a poner interesante. Este es el límite. Recuerden, generalmente cuando aplicamos L'Hopital, debemos hacer cierto tipo de simplificaciones después de aplicar L'Hopital. Aquí nos queda 2 veces coseno de 2x dividido entre seno de 2x sobre
Voy a pasar todo en términos de senos y cosenos. Secante era 1 entre coseno. Tangente es seno entre coseno. Ok, entonces antes de aplicar la orejita o cualquier otra cosa, voy a hacer algunas multiplicaciones por acá. Vean que este requiere bastantes simplificaciones algebraicas antes de llegar a lo que se necesita. Aquí queda entonces, ese 2 lo puedo sacar del límite. Me queda coseno de 2x sobre seno de 2x sobre seno de x dividido entre coseno al cuadrado de x. Y otra vez, usando las reglas algebraicas básicas del colegio o de fracciones, llegamos a lo siguiente. Esto es 2 veces el límite de x cuando tiende a pi medios por la izquierda de coseno de 2x por coseno al cuadrado de x, dividido entre seno de 2x por seno de x. Muy bien. Aquí se pueden aplicar un par de identidades trigonométricas. Por ejemplo, entonces eso pues son cosas que uno debería aprenderse. Entonces, identidades. Hay una identidad trigonométrica que es que el seno de 2x es lo mismo que 2 seno de x por coseno de x. Y eso nos va a ayudar a simplificar un poco las cosas. ¿Okay? Déjenme ver si no hay otra que tenga por ahí. Esa nos podría ayudar a simplificar un poco, pero creo que lo podemos hacer un poco más sencillo. Vamos a ver, podría usar la identidad trigonométrica o podría intentar hacer otra cosa. Podemos evaluar. En realidad la identidad es algo que se me ocurrió ya después de un rato. Pero si evaluamos, ¿verdad? Vean que coseno de 2x evaluado en pi medios será lo mismo que coseno de 2 pi medios, que es coseno de pi. Y coseno de pi es menos 1. Eso es bueno. ¿Okay? Por otro lado, seno de pi medios es lo mismo que 1. Entonces, este valor y este no me dan 0. Los otros sí me dan 0. Coseno en pi medios me da 0 y seno de 2x evaluado en pi medios también da 0. Entonces tenemos algo como una forma 0 sobre 0. Podríamos aplicar L'Hopital, solo que ahí tendríamos que aplicar una regla del producto y demás. Entonces vale la pena mejor separar los límites. Esto sería 2 por el límite de x cuando tiende a pi medios por la izquierda de, voy a tomar coseno de 2x dividido entre seno de x. Y por otro lado el límite de x cuando tiende a pi medios por la izquierda de coseno cuadrado de x dividido entre seno de 2x. ¿Para qué hago esto? Bueno, esa es una propiedad que, si ustedes recuerdan de las propiedades de límites, cuando x tiende a cualquier valor y tengo el producto, si los límites existen, este es el límite de f por el límite de g. ¿Okay? Aquí vale la pena aplicar esa propiedad. Técnicamente eso es lo que estoy aplicando aquí. ¿Okay? ¿Y por qué hago eso? Porque, bueno, el primer límite sí lo puedo calcular. Acabamos de evaluar y nos da 1. Lo que nos hace falta es calcular este otro límite. Coseno a la 2 de x dividido entre seno de 2x. Que ese sí nos dio 0 sobre 0. ¿Okay? Coseno de pi medios es 0 al cuadrado de 0.
Seno de 2 por pi medio sería seno de pi, que sería 0. Entonces está buenísimo. Vamos a aplicar L'Hopital. Este es el límite entonces de x cuando tiende a pi medios por la izquierda. Y aplicamos la derivación. Vean que ahí hay una regla de la cadena. 2 por lo mismo que está adentro, a la 2 menos 1, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro. La derivada de coseno es menos seno. Aquí era menos 1, disculpen. Entonces aquí sería multiplicado por menos seno de x. Dividido, y otra vez, aquí también hay que aplicar la regla de la cadena. La derivada de seno es coseno, evaluado en el mismo argumento, por la derivada de lo de adentro. Este 2 se va con este 2, este menos 1 se va con, ahí, no lo puse, pero aquí había un menos 2. Bueno, regálenme un momento. Aquí había un menos 2. Entonces también puedo simplificar los negativos porque todos están multiplicando. Este menos y este menos se van. Aquí entonces esto es 2 veces el límite de x cuando tiende a pi medios por la izquierda de coseno de x por el seno de x dividido entre coseno de 2x. Y ahí podemos evaluar. Aquí queda 2. Quedaría coseno de pi medios, seno de pi medios, dividido entre coseno de pi. Bueno, 2 por pi medios. Esto se cancela. Coseno de pi tiende a menos 1. Coseno de pi medios tiende a 0. Bueno, no tiende, es 0. Y seno de pi medios es 1. Quiere decir que esto da 2 por 0 por 1 dividido entre menos 1, que es 0. Okay. Muy bien. Ese límite estaba bravillo. Sí, estaba bastante interesante. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok, ese requería bastante más esfuerzo, ¿verdad? Okay. Pero nada, es solo de tener cuidado, aprenderse algunas formulitas y listo. Okay. Muy bien. Bueno, voy a pausar aquí la grabación.